En este capítulo vamos a hablar de uno de los temas que más dolores de cabeza le producen a los devs principiantes, los bucles. En esta primera clase introductoria vamos a ver tres temas principales. ¿Qué problemas resuelven los bucles? ¿De qué se tratan las clases de este capítulo? Y finalmente vamos a ver por arriba el desafío final. ¿Para qué sirven los bucles? ¿Qué problema resuelven? Ya vimos que una collection, una array de objetos, es una estructura muy poderosa, ya que nos permite organizar una lista ordenada de un montón de cosas. Objetos que representan entidades como usuarios, productos, lugares. De hecho, cuando vemos un mapa como este, lo que estamos viendo es una array de objetos, una collection, que está dibujada en la pantalla, en este caso en forma de mapa. Entonces podemos pensar que el array que está detrás de este mapa es algo similar a esto. Simplemente un array con objetos. Cada objeto representa a un restaurante y tiene un montón de datos. De esos datos vamos a elegir qué usar y cómo manipularlos en el código justamente. Pero la data básica es esta. Cuando manipulamos listas, nos encontramos con el problema de que tenemos que aplicar cierta lógica a todos esos ítems. De hecho, en esta lista de restaurantes, tenemos que aplicar cierta lógica para mostrar. Tenemos que elegir cuáles o elegir qué datos usar para representar esta data en forma gráfica, ¿no? Nosotros nos estamos manejando dentro de la terminal, como dijimos un montón de veces, para no meter ruido con la parte gráfica, pero es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, si tenemos una lista de usuarios de nuestro sistema y queremos saber cuáles tienen mascotas para ofrecerles un producto, ¿cómo podemos preguntar en cada objeto de ese array, o sea, en cada usuario, si tiene mascotas o no? Si tenemos un array como este, donde cada objeto representa a un usuario y tenemos dentro de ese objeto un array que representa las mascotas de ese usuario, ¿cómo hacemos para hacer esa pregunta con lo que sabemos hasta ahora? Hasta ahora lo que sabemos es que tenemos una estructura de control que es el if. Entonces podríamos usar esta estructura if para preguntar si dentro de la primera posición del array de usuarios, la propiedad mascotas, que sabemos que es un array, tiene una longitud mayor a 0, o sea que tiene por lo menos una mascota. Y en base a esa pregunta, en este caso, imprimir un mensaje que diga el usuario tiene mascotas. El problema es que con lo que sabemos hasta ahora, tenemos que hacer esa pregunta para cada posición del array, o sea, para la posición 0, para la posición 1, para la posición 2, etc. Este código, aunque funciona, no es muy escalable, porque en este caso, son pocas posiciones en el array y es un número de posiciones conocida. Pero ¿qué pasa si tenemos 10.000 posiciones en ese array? O sea, tenemos 10.000 usuarios. ¿O qué pasa si directamente no sabemos cuántas posiciones en el array tenemos? Porque ese array viene de otro lugar. Por ejemplo, una base de datos, que es el caso más común. En este caso, estamos declarando en nuestro código, en este ejemplo, el array con usuarios. Pero eventualmente este array no va a estar dentro del código porque sería bastante difícil de manejar, sino va a estar en una base de datos y vamos a pedir a la base de datos que nos devuelva esa lista de usuarios. Después vamos a ver que le podemos pedir esta lista de usuarios a la base de datos ordenada de cierta forma, filtrada de cierta forma, pero por ahora contemplemos que simplemente pedimos esa data y no sabemos cuántos son. Entonces vamos a tener algo muy similar a esto, donde le decimos a la base de datos dame todos los usuarios o ciertos usuarios, y en base a esa respuesta de la base de datos, que va a ser un array con objetos, vamos a tener que aplicarle la lógica. Y acá no sabemos cuántas posiciones tiene ese array. Puede tener ninguna posición. Puede ser que la base de datos diga toma el array de usuarios y en tu caso no tenés ningún usuario. Entonces toda esta lógica no tiene sentido, porque tenemos que poder adaptar esta pregunta a una lista de objetos o una lista directamente que tiene una cantidad de posiciones variable que no sabemos cuál es. Entonces, por suerte, JavaScript nos provee de una estructura que podemos usar para hacer esta pregunta en cada posición sin repetir este código y que podemos adaptar a una lista de una longitud que desconocemos, que son justamente los bucles. Los bucles, o loops en inglés, son estas estructuras que nos permiten repetir un bloque de código y por eso van a ser especialmente útiles para resolver problemas como el de la lista que vimos recién. Lo que vamos a ver ahora a continuación es un vistazo de todos los bucles fundamentales de JavaScript. Si bien hay otras formas de recorrer listas iterables, pero vamos a ver los fundamentales. Y la idea no es entenderlos ya, ni cómo se escribe, ni cómo se usa, ni en qué casos se usan, porque eso lo vamos a ver en cada clase de cada bucle, sino más bien la idea es que tengamos un pantallazo,
una idea de qué problema resuelven y vamos a ver también que se parecen bastante, que hay diferencias sutiles entre cada uno de los bucles y vamos a ver después en cada una de las clases que esas diferencias sutiles nos van a servir un poco más en ciertos casos que otros, pero ahora la idea es entender para qué lo vamos a usar. El primero de los bucles que vamos a ver es el bucle while, que es uno de los fundamentales, los básicos, existe en un montón de lenguajes de programación. Y si nos vamos un poquito a nuestro problema de las mascotas de los usuarios, vamos a notar rápidamente que lo que se repite es la misma lógica y lo único que cambia es el número de posición del array que estamos evaluando. Entonces estamos repitiendo el mismo código y lo único que cambia es esto de acá. Entonces, ¿no sería genial tener la posibilidad de repetir este código automáticamente y que esto sea una variable que primero es 0, después es 1, después es 2? Ok. Momento, podemos, porque existen los bucles. El bucle while repite el código que está dentro del bloque, que es lo que está dentro de las llaves, mientras la condición, que es lo que está dentro de los paréntesis, sea verdadera. Entonces, basándonos en el mecanismo básico del while, que es repetir todo lo que esté entre las llaves mientras esta condición se cumpla, veamos este ejemplo para entender un poco más de cómo lo vamos a terminar usando para recorrer nuestra lista. En este caso en particular tenemos una constante que se llama num, que le asignamos 3. Y usamos while para preguntar si num es menor a 6, que en este caso es verdadero porque es 3. Entonces lo que hace while es todo lo que está acá entre llaves lo va a ejecutar y lo va a ejecutar una y otra vez hasta que esto deje de ser verdadero. Entonces, como ven acá, puse a propósito un console log al final, o sea cuando el while termine, que dice esto nunca se va a ejecutar porque este while nunca va a terminar. Porque num es una constante, entonces nunca va a cambiar su valor, va a nacer valiendo 3 y va a morir valiendo 3. La condición dentro del while va a ser siempre true y por eso vamos a entrar en lo que se conoce como un loop infinito, un bucle infinito. O sea, esto de acá va a ejecutarse una y otra vez y nunca va a terminar. Entonces, si intento ejecutar esto, vamos a ver que se imprime un montón de veces y lo voy a tener que cortar a mano. Lo voy a tener que forzar para que corte. Y fíjense que hago scroll, estoy haciendo scroll para arriba y veo todas las veces que pudo hacerlo, lo hizo. Esta línea de acá se repitió infinitas veces y esto nunca llegó a ejecutarse porque esta condición siempre fue true. Entonces el while se queda ahí estancado y se repite, se repite, se repite, se repite. Esto, así como lo vemos, es útil en algunos casos avanzados, como en lógica de juegos, y vamos a ver más adelante algunos casos puntuales, pero en nuestro caso que estamos empezando a usarlo y para usarlo para el bien, necesitamos una variable que cambie de valor. Necesitamos una condición que empiece siendo verdadera para que el while funcione, empiece a ejecutarse y en algún momento deje de ser verdadera. Entonces vamos a tener que usar una variable en vez de una constante, porque queremos que este num, que arranca siendo 3, en este caso elegí el 3, simplemente para que vean que puede comenzar en cualquier número. Lo que evaluemos acá dentro del while es lo que nosotros querramos. Puede ser mayor, menor, podemos usar cualquier operador. Lo importante es que el while acá reciba un true, o más bien un truthy, o sea, algo que le devuelva verdadero, o un false. Mientras le devuelva true, lo que está dentro se va a ejecutar y en algún momento, si le devuelve false, va a dejar de ejecutarse. Entonces la forma clásica de usar el while para recorrer una lista va a ser usando una variable, en este caso que arranca en 3, preguntamos si es menor a 6 y como es menor a 6 va a ejecutar todo lo que está acá adentro. Y lo que vamos a hacer en cada ejecución del while, en cada iteración, es modificar este número, le vamos a sumar 1, para que en algún momento deje de ser menor a 6. Entonces vamos a ejecutar esto de acá y vamos a ver que lo que vemos en la terminal es, el valor es 3, el valor es 4, el valor es 5 y listo, terminó. Y ahora dice, ahora sí, esto va a ejecutarse luego del while. Entonces, lo que ocurrió acá es que num arranca siendo 3, esto dice, ok, esto es true, ejecutate, perfecto. Y cuando se ejecuta lo que está acá dentro del bloque, lo que está dentro del while, se imprime este cartelito, que es el valor de num es tanto, y modificamos a num. Esto termina y vuelve a empezar. Eso es lo que hace un bucle, hasta que le digamos basta. En este caso el while va a terminar cuando esto deje de ser verdadero. Num es menor a 6, ahora que lo modificamos es 4, sigue siendo menor a 6. Entonces esto se va a repetir así una y otra vez hasta que num, en el caso de 5, se va a ejecutar y acá num va a pasar a valer 6 y 6 no es menor a 6. Entonces esto no se va a ejecutar, while va a decir listo, cumplí mi misión, terminé y va a seguir el código su camino. Acá lo que vamos a hacer para recorrer nuestro array de usuarios es usar esta condición, pero en vez de preguntar si num o i en este caso es menor a cualquier número random, preguntamos si es menor a usuarios.length, o sea, a la longitud del array. Y modificamos
esta variable i en cada vuelta del bucle para sumarle 1. Lo que va a pasar es que i va a valer 0 y después va a valer 1, 2, 3, así, hasta que en realidad sea igual a la longitud del array y ahí se corta y ahí no se ejecuta más. De hecho, voy a copiar el array de usuarios. Vamos, acá tenemos todos los usuarios. Y al final vamos a copiar este while. Recuerden que esto es un repaso para entender la idea general. Hay una clase específica de while con un montón de ejercicios y un montón de escenarios. Este while lo estamos usando para preguntar si i, que arranca valiendo 0, es menor a la longitud del array de usuarios, que son todos estos de acá. Entonces i va a valer 0, 1, 2, así, hasta que alcance la longitud del array y ahí va a cortar y ahí va a seguir. Entonces acá vamos a poner i vale finalmente y vale lo que sea. Entonces acá tenemos la misma lógica que habíamos visto antes, esta de preguntar a cada usuario si tiene mascotas usando el número de índice, pero en vez de usar un número de índice que escribimos a mano, usamos una variable. Y es muy conveniente porque podemos hacer esta pregunta por cada posición del array. Como ahí arranca valiendo 0, 1, 2, así hasta completar todo el array, lo usamos para decirle usuarios en la posición i. Entonces, cuando ejecutemos esto, vamos a ver que dice i vale 0, el usuario Juan Pérez tiene mascotas. Si vamos a Juan Pérez, efectivamente tiene 2 mascotas. I vale 1 y acá no se imprimió nada, porque mascotas tiene un array vacío, no, el length no es mayor a 0. Y así, vamos a ir recorriendo todas las posiciones. I vale 3, 4, en 3 sí, María Torres tiene mascotas, 4, 5, y vamos a ver que solamente en los usuarios que tienen mascotas van a imprimir el cartel. Y van a ver que llega al 9, que es la última posición, imprime, y cuando esto pasa a ser 10, esto se corta, esto ya no se ejecuta para 10. Pero cuando continúa, vemos que finalmente i vale 10. O sea que hubo un último más que modificó ahí, y cuando while evaluó eso de nuevo, para ver si se ejecutaba o no, dijo no. Después tenemos el do while, que es una variante de while, que primero ejecuta y después pregunta. Es muy parecido y sirve para casos muy puntuales, pero lo que hace es exactamente lo mismo. La sintaxis es do, y entre llaves el bloque de código que vamos a repetir, y después del bloque viene la pregunta, while. Entonces todo lo que está acá se va a ejecutar por lo menos una vez, después va a preguntar, y si esta condición se cumple, lo va a volver a ejecutar. Es parecido, pero pregunta al final. De hecho, se usa en casos muy puntuales do while, porque queremos tener esa pregunta al comienzo para asegurarnos de que no vamos a ejecutar algo innecesariamente. Y tuve que buscar bastante casos realistas de uso de do while, porque yo hace millones de años que no uso do while. Y encontré uno que se puede llegar a entender. Esto es una función, es algo que vamos a ver más adelante. Pero básicamente esto devuelve un valor que se asigna a esta variable. Y sería un valor que nos devuelve true o false dependiendo de el estado de una cola virtual, una fila virtual para acceder a entradas. Entonces, si esto nos devuelve true, es que todavía no están disponibles las entradas y hay que esperar. Este do while entonces mostraría primero un cartel que dice las entradas todavía no están disponibles, pregunta si estamos en modo espera o no, o sea, esto va a ser true o false, y si estamos en modo espera, esto se vuelve a ejecutar, se vuelve a ejecutar, se vuelve a ejecutar. Y en algún momento esto nos va a dar false. Esta función nos va a devolver false porque cambió algo, y este do while va a terminar y vamos a poder mostrar en la pantalla que las entradas están disponibles. Repito, se usa en casos muy específicos. De hecho, si intentáramos usar do while para recorrer nuestro array de mascotas, podríamos tener un problema. Si bien acá nos sirve porque tenemos un array que conocemos y podemos acceder a la primera posición, preguntar si es menor a length y bueno, hacerle más. La misma lógica que antes, pero preguntando después de ejecutar el bloque. Si el array de usuarios viniera vacío, porque puede pasar, de hecho pasa muchísimo, que ese array viene vacío, porque le pedimos a la base de datos, dame todos los productos que estén cerca de esta ubicación, bla bla bla, para aplicar una lógica, pero ese array viene vacío, o sea que no hay productos con ese filtro. Entonces, lo bueno de la mayoría de los bucles y los mecanismos para recorrer estas listas es que si el array viene vacío no hace nada, porque simplemente si el array arranca vacío, aplicamos la misma lógica que antes con el while para recorrer el array. Cuando preguntemos si i, que comienza siendo 0, es menor a usuarios.length, que es 0, porque cuando el array está vacío es 0, esto directamente no lo ejecuta. Entonces no pasa nada. Digamos, nuestro código
está preparado para que el array esté vacío y esa lógica simplemente no se ejecute. Entonces, si intentáramos recorrer con un do while un array de usuarios que por alguna situación vino vacío, como la pregunta la hace después, este if lo va a ejecutar igual y vamos a tener un problema porque usuarios en la posición i la primera vez es usuarios en la posición 0, que no existe. No tenemos posición 0, no tenemos ninguna posición. Entonces va a intentar entrar a mascotas.len y lo que va a pasar es esto. Un tremendazo error porque me dice cannot read properties of undefined. O sea, quiero entrar a punto mascotas, o sea, la propiedad mascotas de algo que es undefined, no es un objeto. Entonces el programa directamente se va a parar y vamos a tener un problema. Después tenemos mi favorito de todos los bucles, que es el for of, porque como dijimos antes, el caso de uso más común para los bucles es recorrer listas, recorrer arrays u otros iterables que vamos a ver más adelante. Si queremos hacer eso, recorrer un array de principio a fin, for of viene preparadísimo para eso. Fíjense que tenemos acá un array de números, tenemos una clase especial para for of y con un montón de ejemplos y cómo funciona. Con for of le decimos quiero que me declares una constante n en este caso para cada uno de los números y me va a dar exactamente eso. No voy a tener que declarar un índice ni hacerle más ni nada. Simplemente me va a asignar en esta constante n o variable, lo que queramos, cada una de estas posiciones. Y listo. Le aplico la lógica que quiera a cada posición. Estos son números, pero pueden ser objetos. Y esta variable que va a ir cambiando de valor a cada una de las posiciones del array puede ser constante o variable, porque en realidad no es que cambia, no es que declara n en algún momento y la va cambiando, sino que declara n muchas veces. Cada vez que el for se ejecuta de nuevo hasta que termina de recorrer todas las posiciones del array números o el iterable números, porque vamos a ver que también puede recorrer, por ejemplo, strings. Si hacemos también una variable n por cada posición de hola, vamos a ver la h, la o, la l y la a, porque lo itera, va por cada posición, en este caso por cada letra. Pero lo que hace en realidad es, cada vez que se ejecuta este bloque, declara una nueva constante n. Entonces, no, si esto fuese una variable también funcionaría, no pasa nada. Este bucle sin dudas es el que más uso porque en un montonazo de casos lo que quiero es recorrer todo el array. Nunca vamos a recorrer todo el array de usuarios de nuestra base de datos. Le vamos a pedir a la base de datos, dame todos los usuarios que tengan esta condición, bla, bla, bla. Nos va a caer un array de todo ese array gigante más reducido y en ese array más reducido vamos a aplicarle cierta lógica. Vamos a buscar cosas o vamos a mostrarlo en la pantalla y para eso vamos a usar bucles. Después tenemos el for in, que es parecido a for of, o sea, se escribe muy parecido, pero en vez de of se escribe in. Y lo que nos asigna al iterador, a esta variable constante que tengamos a la izquierda, no es el valor directamente, sino es el número de posición, o sea, el índice o la clave. Entonces, si recorremos el mismo array de números que recorrimos antes y usamos un for in, lo que nos va a asignar en esta variable post va a ser el número de posición. O sea, va a ser 0, 1, 2, así hasta que termine. Hasta la posición 7. Y ahí vamos a poder usar esa variable para entrar a números en la posición, en este caso 7, ¿no? El for in lo vamos a poder usar en todas las situaciones que usamos while, for of. Simplemente cambia un poco cómo lo escribimos, porque como no nos asigna directamente la posición del array, lo que está dentro, sino nos da el número o la clave, vamos a tener que acceder a ese array en la variable, en este caso índice. O sea que este for in podemos escribirlo tal cual usando un for of y va a ser un poquito más corto. Esto y esto, en vez de decirle y decimos dame directamente user. Entonces esto de acá equivale a esto. For of es un poco más corto, por eso lo uso siempre. Esto simplemente nos da el número de índice. Entonces, ¿en qué casos vamos a usar for in? Bueno, cuando necesitemos conocer el número de índice, que hay varios casos en donde tenemos que recorrer el array, pero además saber en qué posición del array estamos. Ahora, hay un caso mucho más particular, que es el de recorrer objetos. Y vos dirás, ¿qué? ¿Recorrer objetos? Un objeto no es un iterable. Pues sí, de alguna forma lo es, porque un objeto tiene un montón de propiedades. Si bien no están ordenadas, o sea, cuando usemos for in para recorrer un objeto, en realidad vamos a recorrer sus claves, los nombres de las propiedades. No está obligado el for in a respetar el orden en que lo declaramos. O sea, no es para listas ordenadas, es para otro tipo de cosas. Entonces vamos a ver un ejemplo mucho más específico en la clase que le dedicamos a for in para entender bien el caso de uso y para tenerlo en algún lugar de la cabeza. Y cuando llegue el momento también vamos a decir, bueno, acá vamos a usar un for in porque es lo mejor. Pero para que no se queden con la duda ahora, vamos a verlo en detalle en esa clase, pero sepan que con un for in podemos recorrer un objeto. Entonces, si tuviésemos este objeto, este índice, este diccionario que tiene
la cantidad de mascotas por el ID de usuario, que esto es algo que se suele hacer para tener la data más a mano, podríamos recorrer todo este listado de propiedades y decirle, bueno, quiero recorrer mascota por usuario, y como esto no es un array, no lo puedo recorrer con un for of. Tengo que recorrerlo con un for in para que me dé este nombre de propiedad. Y vamos a... Acá lo más correcto sería decirle a esto key, o clave, o llave, depende de la traducción, pero esta key va a ser cada una de las propiedades, va a ser el nombre de cada una de las propiedades. Entonces ahí sí vamos a poder entrar a mascotas. Vamos a imprimir esto y al lado mascotas en la posición key. En realidad no estoy diciendo en la posición, estoy diciendo los corchetes, pero estoy diciendo dentro del objeto mascotas por usuario quiero entrar a la propiedad que se llame key, que es una variable, ¿no? Esto lo vimos en objetos. Es un poco complejo muchas veces el tema de los corchetes cuando estamos hablando de objetos. Esta es otra oportunidad para practicar. Vamos a ver mucho más adelante casos más avanzados en donde lo necesitemos más. Ahora es simplemente un repaso para que entiendas que existe, entiendas que se usa y lo guardes en algún lugar de tu cabeza. No es necesario que lo aprendas a usar ya, simplemente conocelo. Cuando llegue el momento de usarlo, yo te voy a decir, acá vamos a usar el for in, ¿se acuerdan qué? Bien, entonces ahí sí, tenemos cada una de las keys de este objeto y cada uno de los valores, ¿no?, que corresponde a cada key. Y por último, y no empecé por este for por un motivo, tenemos el for, el que se llama for. Yo le digo for clásico, que es el que existe en la mayoría de los lenguajes de programación, es el que todo el mundo conoce, es el que te enseñan primero cuando aprendes a programar, pero es el más complicado, porque para recorrer una lista, como la lista de usuarios que con for of eran 2 liñitas de código como vimos antes, así. Para recorrer esa lista con un for tradicional, el for clásico, tenemos que hacer un montón de cosas. Porque, vamos a ver en la clase que le dedicamos a for clásico, nos permite más control sobre esta iteración, sobre este bucle. Nos va a permitir decirle en qué número arranca, cuál es la condición que tiene que evaluar. Es muy parecido a lo que veníamos haciendo con el while, pero todo en una sola instrucción. Es arranca en 0, ejecutate mientras seas menor a o mientras esta condición sea verdadera y en cada iteración hace un más. Es lo que hacíamos manualmente con el while, pero ya todo metido dentro de una instrucción que está preparada para eso. Entonces, si bien podemos usar un for clásico para recorrer a los usuarios y va a tener este aspecto de la sintaxis, el for of sigue siendo más cómodo. Entonces tenemos el for of para recorrer la lista de usuarios y el for tradicional, que además de necesitar esta línea extra para entrar a esa posición, vamos a tener que configurar esto y al comienzo es medio complicado. Entonces, ¿para qué usaríamos el for tradicional si tenemos for of? Bueno, para casos en donde no queremos empezar en 0, para casos en donde la condición no sea llegar hasta el final de la lista y para casos en donde no tengamos que avanzar de a 1, quizás de a 2, quizás de a 3 por algún motivo, y vamos a verlo en la clase de for clásico. Y como les decía al comienzo, cada uno de estos bucles que vimos por encima tiene su clase particular, donde vamos a entrar mucho más en detalle en el tema de la sintaxis, casos de uso básicos y casos de uso un poco más realistas, que son más difíciles de explicar porque hay que ponernos en situación y hay que explicar que en esta situación quizás no nos conviene usar otro tipo de bucle porque este nos da otro manejo. Bueno, cada clase va a estar, además de llena de explicaciones y ejemplos, llena de ejercicios, donde vamos a ver un montón de casos y vamos a interactuar con Lisa para que nos ayude, para que podamos explicarle la lógica. Así que vamos a tener una clase para cada uno de los bucles y finalmente el desafío final de este capítulo, que está dedicado a los bucles, que es un desafío que no va a ser mucho más complicado que los mini desafíos que están adentro de las clases, sino más bien va a ser un caso un poco más realista, un poco más robusto. Vamos a tener un array que representa a propiedades de un sistema que podría ser un sitio para buscar inmuebles, para alquilar, para comprar un inmueble, y vamos a recrear la lógica que se aplica cuando filtramos, en este caso en un sistema que tiene que ver con inmuebles, con propiedades, pero podría ser en cualquier sistema. Entonces lo que vamos a hacer es, basándonos en un array de propiedades, vamos a usar un bucle para aplicarle una serie de filtros que van a estar representados en un objeto. Entonces vamos a tener un array. Cada objeto va a tener el barrio, si es alquiler, si es venta, el precio, la cantidad de ambientes, un montón de características de cada una de las propiedades. Y después vamos a tener un objeto de filtros que va a tener las condiciones
que necesitamos filtrar en cada una de esas propiedades. O sea, qué requisitos necesita cumplir la propiedad para pertenecer a la lista final filtrada. Porque lo que vemos acá, cuando buscamos en un buscador o filtramos, es una lista que era mucho más grande, recortada en base a estos filtros que seteamos acá arriba. Lo mismo vamos a hacer acá, manipulando objetos, que eventualmente esto así tal cual como está, nos lo vamos a llevar a la web. Porque la lógica es la misma, solo que le agregamos código para que en la pantalla se muestre esta data de forma gráfica. Pero detrás de esta forma gráfica, que vemos por ejemplo en esta captura, está un array con objetos, con otro objeto que representa los filtros, con un bucle que los recorre y los muestra en la pantalla así tal cual. En este caso, como decíamos, lo manejamos en la terminal, pero más adelante esto nos lo vamos a llevar tal cual. No es el desafío más sencillo del mundo, tampoco es el desafío más complicado del mundo, simplemente requiere ir en orden. Entonces, más allá del ejercicio, más allá de la técnica, lo que quiero que se lleven de esta clase, de este capítulo, y de todos los que vienen, es el entrenamiento que nos da a resolver problemas. Aprovechemos estas ocasiones, estas oportunidades, cuando nos metemos en conceptos nuevos, cuando nos metemos en desafíos que nos sobrepasan un poco, que son los desafíos que vamos a tener siempre, tanto en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en nuestro primer trabajo. Siempre el problema se va a presentar novedoso. No va a haber un problema que vamos a saber resolver de antemano, porque si no, no sería un problema. La idea de este desafío final, más allá de resolver el ejercicio técnico, es que podamos empezar a implementar un sistema un poco más ordenado. Y acá hay una serie de pasos que son la propuesta de este desafío, que son los pasos que tendríamos que recorrer ante cualquier problema. Y en particular Lisa en este desafío está preparada para ir recorriendo estos pasos, para que vos vayas contándole qué entendés, qué no entendés. Y por ejemplo, cuando yo le diga listo, Lisa va a empezar a guiarme a través de este camino y va a preguntarme, ok, ¿qué entendiste de la consigna? ¿Qué no entendiste? Bueno, vamos al siguiente paso. ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué podemos decir sobre la solución? ¿O qué se nos ocurre en principio? Y después vamos a empezar a pelotear con Lisa soluciones que tal vez no sean las mejores al comienzo, pero con el ida y vuelta, con Lisa, en Discord, con toda la comunidad, vamos a empezar a dibujar esa solución. Al principio nos va a salir mal, después nos va a salir bien, y eso es lo que hacemos.